En España, día festivo por la Constitución. Nelson Padua nos saluda desde la ciudad de Panamá. El feliz Día de las Madres el domingo en Panamá. Abelino Freitas nos saluda desde Lisboa y nos recuerda que hoy es Día de Reyes, según el adelanto. Está muy bien eso. Douglas Isturiz en El Salvador. Vladimir Díaz en La Victoria, Estado Aragua, donde nació mi mamá, y Edmundo González Urrutia. Henry Moreno nos saluda desde Atlanta. Mimón y Ani Amran en Bogotá, mandándole un abrazo especial a Barbarita. Victoria Ambrosino en México. El amigo Juan Acuña está hoy por Winter Haven, aquí en Florida. José de Villa en Maracaibo con su abrazo estrangulante. También en el Zulia está José Agudelo en Cajaseca. Carlos Cuevas en Westchester. Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto. Rosmary Martínez en South Miami. Gloria Herrera en Bogotá. Miver Quesada en Margarita. Jennifer Castillo en Weston. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. Osito Castro saluda desde una nevada Montreal. Y Carmen Cova desde Cumaná, la primogénita del continente. María del Rosario Estupiñán en Orlando saluda a su nuera Fabiola León, que está cumpliendo años en El Hatillo, en Caracas. Feliz cumpleaños. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y todos saben que a mí los viernes me hacen infinitamente feliz. ¡Feliz viernes! Así es, feliz viernes. Laura Rodríguez, ya en la resaca de su cumpleaños. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Parrandeó bastante. Ayer nuestra productora general. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Buenos días, Mariel Sofía. No atendió. Muy buenos días y feliz viernes para todos. En la edición y montaje está Jesús Carreño, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari es el santo del cual se origina la figura de Santa Claus o Papá Noel. Es el patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía, uno de los santos más destacados de la antigüedad. Por eso, por ejemplo, mientras todos hablan de Santa Claus, en Venezuela tradicionalmente se habla de San Nicolás. ¿Qué le vas a pedir a San Nicolás? Y eso es por San Nicolás de Bari. Además del día de San Nicolás, felicitaciones, por cierto, a todos los Nicolás, menos a aquel. Es también el día de San Servio, San Tercio, el tercio aquel, Santa Cela, Santa Leoncia y San Mayórico. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy repite la luna creciente en Acuario. La luna de Acuario es luna de sorpresas. Es luna propicia para todos las innovaciones, buena para todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la computación, por ejemplo. Es la luna de los amigos. Y esa luna va a estar allá arriba hasta la madrugada de mañana, cuando a las 4:49 entrará creciente en Piscis. Y en Piscis va a permanecer todo el fin de semana. La luna de Piscis es la luna de la espiritualidad, es la luna para rezar, para meditar, es la luna para el retiro espiritual. El cuarto creciente lo tendremos el domingo a las 10:26 con la luna en Piscis. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Acuario, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado para este viernes 6 de septiembre. Hoy es el día de la Constitución Española. Diciembre, es que dijiste septiembre. Dije septiembre, ¿y por qué yo dije septiembre? Si estamos en diciembre, ya se está acabando el año. ¿Será que no quiero que se acabe el año?
6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución. Tiene esto un trasfondo político importante porque se conmemora la consolidación de la democracia después de la dictadura franquista que duró 40 años. En Argentina es el Día Nacional del Gaucho, el Día Nacional del Productor de Radio y Televisión. En Bélgica es el Día de San Nicolás. En Canadá, Día Nacional del Recuerdo y Acción contra la Violencia hacia la Mujer. En Ecuador es el Día de la Fundación de Quito. En Finlandia el Día de la Independencia. En Perú el Día de la Policía Nacional. Y en Uruguay el Día del Psicólogo. Así que felicitaciones a los psicólogos y psicólogas uruguayos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con Julio Borges en España, quien nos va a dar el perfil de Álvaro Albacete. Álvaro Albacete es el nuevo embajador que ha designado Pedro Sánchez en Caracas. Ayer ya Ángel Expósito nos dio un perfil, nos decía, eso es una mala noticia para los venezolanos demócratas. Y ya veremos qué nos dice al respecto Julio Borges. En Bruselas vamos a conversar con el periodista y defensor de derechos humanos Luis Carlos Díaz, quien nos dará el resumen de lo que fue la reunión en la Corte Penal Internacional, y ya se publicó el informe 2024 sobre Venezuela. Él nos dará el balance de este informe. En Houston vamos a conversar con el economista, el profesor Francisco Monaldi. Ecopetrol y Petrobras han confirmado el mayor descubrimiento de gas en toda la historia en Colombia, en la costa cerca de Santa Marta. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa? ¿De qué manera esto puede impactar, afectar a Venezuela? En Ciudad de México vamos a conversar con la periodista Verónica Méndez. El gobierno de la señora Sheinbaum ha detenido a casi 350,000 migrantes desde el 1 de octubre. Seguramente muchos de ellos son venezolanos. Aquí en Miami vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra de FIU. Se ha dado en Buenos Aires la Conferencia de Acción Política Conservadora, una reunión organizada por Javier Milei, a la que han asistido líderes derechistas del mundo, donde Milei ha planteado crear una suerte de internacional de la derecha, así como los comunistas en la primera mitad del siglo XX tuvieron la internacional socialista. Algo parecido está planteando Milei para la derecha en el siglo XXI. Y vamos a conversar en Caracas con Catherine Martínez, la directora de la ONG Prepara Familia. Catherine ha sido seleccionada por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ella ha hecho una labor extraordinaria, de verdad. El foro de hoy lo vamos a dedicar a esta ley que se acaba de aprobar en Australia, que prohíbe redes sociales para menores de 16 años. Y las multas son muy elevadas, pero no para los usuarios, sino para las plataformas. El alcance, las implicaciones de una ley como esta, las vamos a estudiar, porque si ya lo aprobaron en Australia, seguramente pues tendrá eco en otras partes del mundo. Contaremos para esto con la licenciada Cristina Fortuny en Querétaro, México. Ella es experta en el uso de tecnología por parte de niños y adolescentes. Y vamos a contar también con Samuel Burke en Londres. Él es especialista en temas de tecnología, el presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, viernes 6 de diciembre de 2024. El 6 de diciembre del año 345 de nuestra era, a los 75 años murió Nicolás de Bari, obispo y santo turco. El 6 de diciembre de 1534, el conquistador Sebastián de Belalcázar funda la ciudad de Quito, con el nombre de San Francisco de Quito, en las faldas orientales del volcán Pichincha. Los conquistadores cambiaron el nombre de la aldea indígena, que era Quito, por San Francisco de Quito.
y es la capital del Ecuador, y Ecuador durante muchos años se llamó el país Quito. El 6 de diciembre de 1768 se publicó la primera edición de la Enciclopedia Británica. El 6 de diciembre de 1865, casi todos los estados de la Unión Americana ratifican la 13ª enmienda de la Constitución, en la que se abole la esclavitud. El 6 de diciembre de 1877 se fundó el periódico The Washington Post. Hoy está cumpliendo años Lupita Ferrer. Nació en Maracaibo. No, me prohíben decir la edad. Y también está cumpliendo años Alicia Machado. Esta sí la puedo decir o tampoco. Bueno, esta me dicen que sí. 48 años está cumpliendo Alicia Machado, la polémica Alicia Machado. Miss Universo 1996. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez, del partido MBR, es elegido presidente de la República. Hace 26 años de esto. El 6 de diciembre del 2002 se produjo 4 años después la masacre en la Plaza Francia en Caracas, la famosa Plaza Altamira. 3 personas murieron asesinadas y 29 resultaron heridas, cuando un hombre, Joao de Gouveia, arremetió contra todos los ciudadanos opositores que estaban allí manifestando pacíficamente. El 6 de diciembre del 2015, por primera vez en 17 años, el chavismo pierde una cuota de poder cuando la oposición gana de manera abrumadora las elecciones parlamentarias. El 6 de diciembre de 1896 nació Ira Gershwin. Ira Gershwin, el hermano de George, era letrista y le puso letra a prácticamente toda la música cantada que compuso George Gershwin. Un ejemplo de ello es este tema, Embraceable You, una de sus letras más hermosas. Y la escuchamos en la impecable grabación de Ella Fitzgerald. Falleció en 1983 a los 86 años. Y el 6 de diciembre de 1920 nació Dave Brubeck. Ayer escuchábamos Take Five, porque ayer se cumplieron años de la muerte se cumplieron 12 años de la muerte de Dave Brubeck, quien falleció a los 91, un día antes de cumplir 92 años. Y hoy está cumpliendo 84 años este caballero. Pa' bravo yo, el gran Justo Betancourt, oriundo de Matanzas, donde nació el 6 de diciembre de 1940. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer, en la reunión que se dio en Buenos Aires de la Conferencia de Acción Política Conservadora, María Corina Machado envió un saludo grabado. Este saludo lo vamos a escuchar en su totalidad porque considero uno que nos pone al día de una manera muy sucinta y precisa de lo que está aconteciendo políticamente en Venezuela. Y 2, nos da el perfil de lo que puede ser, de lo que va a ser Venezuela una vez que logre restaurar la democracia. Escuchemos estas palabras del día de ayer de María Corina Machado. Mientras estamos hablando, la Embajada de Argentina en Caracas ha sido rodeada. Allí se encuentran desde hace más de 8 meses 6 colegas bajo asilo. Esta embajada está ahora bajo la protección de Brasil. Sin embargo, en los últimos días les han cortado la luz, le han cortado el agua, han limitado el acceso de comidas y medicinas, y esta madrugada un contingente de hombres armados estuvieron aterrorizándolo. Yo quiero ser muy clara. Esta reacción no es una muestra de fuerza de Maduro, sino de desesperación. Maduro está absolutamente aislado dentro y fuera del país. Y las presiones sobre el régimen
para que deje el poder como fue mandado el 28 de julio crecen todos los días. El régimen está más débil que nunca. Hay fracturas al interno, incluyendo los militares, que cada día se hacen más y más grandes. Yo sí quiero hacer una alerta. Si por vía de la fuerza y de la violencia Maduro posterga la transición ordenada por los venezolanos, esto podría significar que 2, 3, 4, hasta 5 millones de venezolanos adicionales podrían estar dejando nuestro país. Esto es una tragedia que tenemos que detener. Por el contrario, avanzar una transición democrática con nuestro nuevo gobierno no solo va a detener la migración, sino va a lograr que cientos de miles de venezolanos regresen a reconstruir su país, vuelvan a casa. Para resolver el problema migratorio tenemos que ir a la causa del problema. Nosotros vamos a construir una Venezuela próspera y libre, donde exista Estado de Derecho, respeto a la propiedad, mercados abiertos. Vamos a cortar todos los vínculos con los regímenes enemigos de las democracias de Occidente, como Irán, Siria, Bielorrusia, y con los grupos terroristas como Hezbollah, los cuales han tenido pasaportes venezolanos con los cuales han podido ingresar a los Estados Unidos. Vamos a desmontar todas las estructuras del crimen organizado que Maduro protege y que hoy tiene tentáculos y operan en todo el continente. En definitiva, vamos a convertir a Venezuela del hub del crimen internacional al hub energético de las Américas. Interesante la mención que hizo María Corina Machado a las fracturas internas del régimen, incluido el sector militar. Bueno tener eso en cuenta. Son las 9:19 de la mañana. Capicúa, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes del día de hoy, viernes 6 de diciembre. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 de la mañana vamos con las noticias más importantes de hoy. La contratación en Estados Unidos se recuperó en noviembre con 227,000 nuevos empleos añadidos por los empleadores, tras revertirse el efecto adverso en las nóminas de 2 huracanes en el sudeste y las huelgas de trabajadores. Los economistas encuestados por Bloomberg habían pronosticado 215,000 nuevos empleos. También es alentador que los nuevos empleos de septiembre y octubre se revisaron al alza en un total de 56,000. El recuento de septiembre se actualizó de 223,000 a 255,000 y el de octubre de 12,000 a 36,000. Los cambios pintan un panorama modestamente más brillante del mercado laboral a finales del verano y principios del otoño de lo que se creía anteriormente. El informe deja a la Reserva Federal en camino de reducir su tasa de interés clave en 1/4 de punto porcentual nuevamente este mes, como esperaban la mayoría de los economistas, en medio de un mercado laboral que se enfría en general y una inflación que se modera. Donald Trump nombró al ex senador David Perdue, un hombre de negocios con experiencia trabajando en Asia, como embajador de Estados Unidos en China, diciendo que será fundamental en la implementación de mi estrategia para mantener la paz en la región y una relación de trabajo productiva con los líderes de China. Cita textual. Su nominación se produce cuando el presidente Xi Jinping se embarca en su mayor purga militar hasta la fecha. También Donald Trump ha elegido al capitalista de riesgo David Sachs de Kraft Ventures para que se desempeñe como su zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas, un puesto recién creado que subraya la intención del presidente electo de impulsar 2 industrias en rápido desarrollo. Cito a Trump. David guiará la política de la administración en materia de inteligencia artificial y criptomoneda, 2 áreas fundamentales para el futuro de la competitividad estadounidense. David se centrará en convertir a Estados Unidos en el claro líder mundial en ambas áreas. Fin de la cita. En un intento por convencer a los legisladores de sus planes para transformar radicalmente el gobierno federal y reducir los costos, los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy se reunieron con legisladores republicanos en ambas cámaras en el día de ayer.
pero tuvieron pocas respuestas buenas sobre cómo el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, cumplirá sus nobles objetivos de recortar $2 billones en gastos durante una animada reunión con los legisladores republicanos. Elon Musk y Vivek Ramaswamy tuvieron pocas respuestas buenas. En una sesión que incluyó a republicanos de la Cámara y el Senado, los dos empresarios designados para dirigir DOGE escucharon muchas sugerencias sobre cómo recortar el gasto y el despilfarro del gobierno, incluidas algunas ideas que han circulado entre los conservadores durante años. Un terremoto y una alerta de tsunami sacudieron a California y Oregón. La alerta se extendió por casi 800 kilómetros de costa donde viven más de 5 millones de personas. Se canceló poco tiempo después y no hubo informes inmediatos de daños generalizados o de heridos graves. El epicentro del terremoto se situó en alta mar, en el condado de Humboldt, cerca de la frontera estatal con Oregón. El sheriff de Humboldt, William Honsel, dijo que algunas casas tenían cimientos agrietados y ventanas rotas después del temblor, pero que no había problemas importantes. El temblor se sintió a más de 320 kilómetros al sur, en San Francisco, donde el distrito de tránsito rápido del área de la bahía suspendió el tráfico en el túnel submarino entre la ciudad y la vecina Oakland. El gobernador Gavin Newsom dijo ayer en la tarde que el estado se estaba preparando para ayudar si era necesario. El ex narcotraficante Fabio Ochoa fue liberado en Estados Unidos. No solicitó asilo y planea regresar a Colombia. Ochoa, conocido por su asociación con el temido narcotraficante Pablo Escobar, fue trasladado a una prisión de baja seguridad en Michigan antes de ser liberado, lo que abrió la posibilidad de su retorno a Colombia. Ochoa, uno de los fundadores del cártel de Medellín, fue capturado en 1999, extraditado en 2021 y condenado en el 2003 a 30 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. Sin embargo, su pena se redujo en 15% por buen comportamiento, lo que permitió su liberación el pasado día martes. Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron ayer en una marcha simbólica en una zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos. Un centenar de personas recorrió a pie cerca de 2 kilómetros desde la Casa del Migrante Sin Frontera en Tecún, Ubán, en el oeste de Guatemala, para luego cruzar el fronterizo río Suchiate en las mismas balsas que utilizan los migrantes en sus travesías y asistieron a una misa en un templo de la ciudad mexicana Hidalgo. Las diócesis afirmaron que en Chiapas los migrantes están a disposición de los cárteles porque libremente los roban, los extorsionan, los secuestran y los asesinan a la vista de las autoridades. También sufren cobros excesivos, retenes ilegales, discriminación, abusos sexuales y trata y tráfico de menores. Todo ello por la falta de políticas de atención a esos problemas por parte de las autoridades. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió la aprobación de un pacto comercial largamente esperado con América del Sur, durante una visita a la región. La línea de meta del acuerdo Unión Europea-Mercosur está a la vista. Trabajemos, crucémosla, dijo la señora von der Leyen en Uruguay. Los bloques comerciales han estado en conversaciones durante años, pero los repetidos boicots de la influyente industria agrícola de Europa, que dice que los productos suramericanos saturarían sus mercados, han desviado los intentos anteriores de llegar a un acuerdo. Los analistas han puesto en duda las perspectivas de la última oferta y los líderes de Francia e Italia, ambos bajo presión de los agricultores, han pedido que se rechace el acuerdo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca nombrar un nuevo primer ministro encargado de formar una administración y tratar de poner fin a la actual agitación política.
En un discurso televisado, Macron prometió permanecer en el cargo hasta que finalice su mandato de 5 años en el 2027, incluso después de que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen se alió con legisladores de izquierda para derrocar su gobierno. El ministro de Finanzas alemán, Jörg Kukies, restó importancia a las preocupaciones del mercado sobre Francia en una entrevista dada a Bloomberg en el día de hoy. El Banco Mundial anunció que ha recaudado cerca de 24.000 millones de dólares para proporcionar préstamos y donaciones a los países en desarrollo, lo que generará un récord de 100.000 millones de dólares en poder adquisitivo total. Los países donantes comprometieron 23.700 millones de dólares para reponer el fondo de préstamos del banco, conocida como la Asociación Internacional de Fomento, según informó un portavoz del Banco Mundial. Las fuerzas rebeldes sirias continuaron su avance sobre Damasco y se están acercando a Homs, que de ser capturada podría aislar a la capital de la principal ruta terrestre hacia el Mediterráneo. Después de perder Alepo, el ejército sirio cedió el control de la ciudad de Hama, aumentando la amenaza al poder del presidente Bashar al-Assad. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, perdió el apoyo de un aliado clave, lo que aumenta las posibilidades de que sea sometido a un proceso de destitución en una votación que tendrá lugar en los próximos días. En un giro abrupto, hoy, viernes, Han Dong-hun, líder del Partido del Poder Popular de Yoon, pidió que el presidente sea suspendido de su cargo rápidamente. Y a las 9:32 de la mañana vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. He leído esta información. Ecopetrol y Petrobras confirmaron el mayor descubrimiento de gas de toda la historia de Colombia. Los estudios sobre el terreno confirmaron volúmenes de gas superiores a los 6 billones de pies cúbicos in situ, lo que significa que Colombia puede aumentar en 200% sus reservas actuales. Vamos a Houston. Allí está el doctor Francisco Monaldi, economista, director del Programa de Energía de América Latina en el Baker Institute. Francisco, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, César Miguel. Un descubrimiento como este, ¿de qué manera impacta el mercado del gas y particularmente de qué manera impacta a Venezuela? Sí, fíjate, esto es un descubrimiento que, por cierto, este es el anuncio ya de más del tamaño del descubrimiento, porque ya el descubrimiento había ocurrido anteriormente. Es un descubrimiento importante, muy importante para Colombia, pero para ponerlo en perspectiva, el campo, por ejemplo, Perla en la costa de Paraguaná en Venezuela es más del doble que este yacimiento. Lo que Venezuela tiene en el Mariscal Sucre también es mucho mayor que esto, y lo que tiene en la plataforma del Tana también, ¿no? Venezuela tiene más de 200 billones de pies cúbicos de reservas, y esto hace que Colombia tenga como 9, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, también es importante acotar que todavía faltan estudios de factibilidad, porque esto es un gas bastante costoso, este que descubrió Colombia. Es en un área muy profunda, y la viabilidad económica todavía no está clara. Entonces Petrobras va a pasar 2 años más, o hasta el año 2027 incluso, para tomar la decisión final de inversión, y después de eso tomaría como otros 3 años más. O sea que estamos hablando de casi el 2030 para que ese gas empiece a surtir. Es muy importante para Colombia, porque Colombia últimos meses ha tenido por primera vez en un buen tiempo déficit de gas otra vez, y está teniendo que importar gas. Y como recordarás, había la idea de que Venezuela le exportara gas a Colombia, volviendo a poner en dirección contraria al gasducto Ricaurte que inauguraron Chávez y Uribe hace muchos años. Y eso, con lo que ocurrió en las elecciones en Venezuela, hubo un cambio claro en el gobierno colombiano de poner eso en el congelador. No lo están en este momento
aparentemente siguiendo ese negocio, ¿no? Entonces, el efecto pudiera ser que, digamos, a la larga Venezuela no fuera un proveedor de Colombia, pero todavía es muy temprano para saber. ¿Qué hace Petrobras allí y no Venezuela en este descubrimiento? Bueno, Venezuela no tiene capacidades de exploración en aguas profundas. Si tú ves la PDVSA actual, ni hablar, han tenido que recurrir a socios para poderlo hacer, y de hecho el esfuerzo que hicieron en el campo Dragón PDVSA terminó siendo un desastre, ¿no? Petrobras es interesante que esté metida allí, porque Petrobras se ha ido como retirando del resto del mundo para concentrarse en sus proyectos de Brasil, que son muy lucrativos. Es interesante que ellos sigan apostando a Colombia, sobre todo tomando en cuenta que el presidente Petro básicamente ha sido muy claro en que no quiere que Colombia invierta más en gas ni en petróleo. En gas lo hace regañadientes, porque sabe que si de lo contrario van a tener que importar gas e importar de Venezuela. Pero lo más probable es que esa política cambie una vez que Petro se vaya del poder. Hablando de Petro y de las relaciones con Venezuela, comentaste que todo había cambiado con relación al tema del gas después de las pasadas elecciones. Y ha sido una situación confusa. No hace nada el señor Petro sembró la duda de que él no sabía si en Venezuela había democracia o no. Y no sé, es todo como muy, muy confuso. No te voy a preguntar por el asunto político puntual, pero sí te voy a preguntar por cómo esa confusión en el discurso oficial del Palacio de Nariño termina afectando el negocio en Venezuela. Yo creo que eso terminó de matar el negocio de PDVSA exportando gas, porque eso requiere una inversión. Había ya muchos actores en Colombia, incluyendo en Ecopetrol, que tenían preocupación de depender del gas de Venezuela por la, digamos, posibilidad de que Venezuela usara eso políticamente. Y esto yo creo que terminó de matarlo. Uno ve el cambio en el discurso del presidente de Ecopetrol después de lo que ocurrió en la elección, que cambió muy significativamente su discurso. Pero claro, Colombia tiene un reto, porque va a tener que importar gas. Ellos, fuera de este proyecto de Petrobras, hay uno que posiblemente empiece a producir antes de Shell, también costa afuera, pero no les va a dar tiempo antes de que tengan que importar gas, lo cual es un problema para Colombia. Francisco, no quiero pasar la oportunidad de esta conversación sin preguntarte por PDVSA, porque hace rato que PDVSA no produce noticias. Y en Estados Unidos se maneja la frase de no news, good news, pero no sé por qué me sospecho que en el caso de PDVSA debe ser exactamente al revés. Mira, ha habido una noticia muy preocupante, que fue la explosión en la planta de Muscar de procesamiento de gas en Punta de Mata, y esa explosión ha llevado a que haya un problema de gas en Venezuela que se puede traducir en un problema significativo, por ejemplo, de escasez de bombonas de gas en los próximos meses, que afectó a Margarita con el tema de producción de electricidad, y que ha afectado. La petroquímica venezolana está paralizada. Sin embargo, por otro lado, PDVSA el mes pasado subió sus exportaciones con los inventarios que ya tenía. Entonces, a pesar de que ha tenido ese problema de malas noticias en el aspecto operativo por el tema del gas, que ha afectado a su vez a la producción petrolera, por otro lado tienen la positiva noticia de que han logrado exportar más en el mercado negro. ¿Cuánto más? Según Reuters, en el mes pasado exportaron más de 950,000 barriles diarios, que es un nivel que no veíamos desde antes de las sanciones petrolera. Ya. Francisco, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi, economista experto en el tema petrolero, nos habló desde la ciudad de Houston. Son las 9:39, Capicúa, una pequeña pausa
y ya regresamos en Conexión. Finalmente se ha publicado el informe 2024 sobre Venezuela de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a Bruselas, allí está el periodista y activista de derechos humanos Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Un abrazo gigante, César Miguel, desde la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Qué balance? Estás en La Haya, no en Bruselas. Qué bien, mejor todavía. Sí. ¿Qué balance nos puedes hacer de la actividad de la Corte Penal Internacional y el caso Venezuela puntualmente? Sí, ya esta semana está terminando la asamblea de Estados partes de la Corte Penal y tenemos dos cambios importantísimos. El primero es que ya en su discurso inaugural Karim Khan habló de Venezuela, no se refirió a ningún otro país con tanto detalle como lo hizo con Venezuela, y este es un punto fundamental porque con Venezuela hay activas dos cosas. Uno es la investigación que se sigue en la Corte Penal para poder abrir un caso y juzgar a culpables de crímenes de lesa humanidad, y el segundo track, la segunda vía de la Corte es la cooperación con el Estado venezolano. Cooperación es una suerte como de revisión técnica de cómo está el Estado venezolano en términos de legislación para hacer justicia interna. Lo que decíamos desde la sociedad civil era que la Corte Penal no podía esperar nada de Venezuela porque no hay cooperación, una mejora dentro del país, y por el contrario, se multiplicaron la cantidad de presos políticos y demás, y el propio Karim Khan lo dijo el lunes, dijo que había que liberar presos políticos, había que liberar a niños, reconoció la existencia de niños presos y que el camino a la complementariedad no era infinito, es decir, no iba a esperar mucho más por el Estado venezolano. Eso entonces se complementa con el informe que aparece, y es un informe que dice que sí, que el equipo del fiscal fue a Caracas 3 veces este año, pero todas fueron previas a las elecciones. Después de las elecciones, pues bueno, ha habido una visita como más pequeña, más tímida, y no ha habido tantas actividades, por lo tanto el Estado no está cooperando. ¿Qué ocurre con esto, César? Que hay gente que dice que la investigación ha ido muy lento, y en realidad no es así. La investigación tiene activa 1 año y medio, nada más. Y ya en ese año y medio han podido avanzar, solamente que la Fiscalía no puede decir nada hasta que no libre órdenes de captura o órdenes de comparecencia. Lo que nos ha quedado claro en esta semana es que muchas de estas cosas han avanzado y se preparan para que en algún momento, probablemente el año que viene, puedan darle alguna respuesta a la sociedad venezolana. ¿Qué tipo de respuesta? ¿La que espera la sociedad venezolana o algo más tímido? No, fíjate que hubo reuniones con funcionarios que declararon que por su propio mandato y por el tipo de investigación que están haciendo, ellos no pueden apuntar a los mandos medios. Tienen que ir a mandos altos, a altas responsabilidades en autoridades, porque de ahí es que viene la cadena de mando. Recordemos, el caso Venezuela 1 está investigando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, crímenes sexuales y también persecución política. Y eso empezó a hacerlo con casos del 2017 y luego le ampliaron el alcance al 2014 en adelante. Pero ¿qué ocurre, César Miguel? Que del 28 de julio para acá el tema de la persecución política se multiplicó. Hay mucho más que evidencia de todo lo que ha ocurrido, y entonces eso refuerza la investigación. Y además eso es responsabilidad del propio Estado venezolano, cuando son las propias autoridades las que en televisión te dicen que ellos van a apresar gente y que las van a culpar de terrorismo y que además ponen cuotas de detenciones. Lo que hicieron ellos fue empeorar sus condiciones. Entonces muy probablemente la Corte tenga que, en este caso, apurarse a proteger víctimas venezolanas y a tratar de decir que sí, que hay que hacer justicia. Esta misma semana, el señor Diosdado Cabello, que tiene programa de televisión y es ministro del Interior, Justicia y Paz, negó que hubiese algún tipo de represión y le dijo puntualmente: señor Karim Khan, usted está mal informado, aquí no hay niños presos. ¿Ha habido alguna repercusión allá en La Haya? Sí, a ver, ahí ocurren dos cosas. La primera es que hay una gran contradicción del propio Estado, porque hace 2 semanas, en ese mismo programa de televisión, se regañó a los padres de los niños presos. Se le dijo que quién los mandaba, que por qué no cuidaban a sus hijos. Hay una discusión sobre si se usa o no la palabra niño o adolescente, pero es que por la Declaración Universal, por los Estatutos de Protección de la ONU, todo menor de 18 años es niño. Entonces, por supuesto que hay niños presos, porque la propia Fiscalía de Venezuela está diciendo que libera jóvenes de 15, 16 años. Entonces sí existen, sí están allí. Y el segundo gran tema acá es que hace un tiempo
se hablaba de Diosdado Cabello como un presentador de televisión y diputado del PSV. Bueno, ahora es el ministro de Interior y Justicia, es decir, es el responsable de la cadena de mando de los cuerpos represivos. Y cuando habla de cosas como la Operación Tuntún, está hablando de persecución política. Entonces, es más que evidente que los crímenes que la Corte está investigando no solamente ocurren en Venezuela, sino que además han empeorado. Y eso, pues, lo que hace es darle mucha más evidencia a la Corte Penal Internacional. En el caso puntual del señor Cabello, ¿de qué manera terminaría implicado? Ahí no hay manera de saberlo, César Miguel, porque la investigación de la Corte es autónoma, es imparcial, la justicia tiene que ser justa y además tiene que también tener ese derecho a la defensa que vendría después. Pero lo que ocurre con Venezuela es que muchos de los patrones que se investigaron desde la ONU y desde otros espacios, lo que hicieron del 28 de julio en adelante fue empeorarse y hacer metástasis. Entonces sí, muchos más funcionarios de alto nivel están vinculados a órdenes de detención, de captura por razones políticas. Y eso se nota cuando los detenidos no tienen abogados, no se les permite la defensa, quedan desaparecidos o incomunicados, se les niegan alimentos, se les niegan medicina, son víctimas de tortura, tienen ideaciones suicidas. Si uno hace toda la lista de horrores que se han acumulado en Venezuela por razones políticas, te demuestra entonces que el patrón que investiga la Corte sí es real, sí ocurre y además ellos lo saben. El asunto de que estuviesen dentro de Venezuela cooperando con el Estado es su mandato, es una obligación, pero también le ha permitido ver de primera mano cómo es el sistema judicial. Todo esto, César Miguel, fortalece. Lo que ocurre son los ritmos y algo que ha pasado es que el proceso venezolano se retrasó en el 2021 porque el propio Estado le puso ciertas trabas, pero del 2023 para acá está corriendo. Conversábamos ayer con la señora María Constanza Cipriani, la esposa de Perkins Rocha, cuyo caso es realmente dramático. Como dramáticos son todos los demás, pero puntualmente ella tiene 100 días que no sabe absolutamente nada de su esposo. ¿Se ha hablado de un caso como este allá? César Miguel, el hijo de Perkins Rocha pudo hablar con el fiscal Karim Khan en la Corte Penal Internacional. Que no le quede duda a la sociedad venezolana que se han reunido con víctimas, que han hablado directamente con las víctimas, que han escuchado gente y que además atienden, hacen caso. Este asunto de que los familiares de los presos políticos no sepan nada de ellos no es solamente algo que le está ocurriendo a miles de familias venezolanas, porque son ya más de 2.000 presos, es que también le está pasando a presos extranjeros. Hay que decirlo, César Miguel, los cónsules en Venezuela, los embajadores en Venezuela no han tenido acceso a sus presos, a los extranjeros presos en Venezuela. Nos ha tocado hablar con representaciones diplomáticas que suenan como si fuese una mamá de Tocorón que no sabe nada de su hijo. Lo mismo ocurre con cónsules que no saben nada de sus nacionales. Entonces, esta crisis venezolana está desbordando, está afectando a otras personas y eso hace que poca gente sea indiferente a lo que ocurre. Como última pregunta, Luis Carlos, ¿a qué obedece este recrudecimiento en todo el carácter represivo del régimen? Porque estamos hablando de una dictadura que se ha venido portando mal, que ha irrespetado los derechos humanos desde hace ya muchísimos años. Pero creo que es notorio que de un tiempo a esta parte todo esto se ha agravado de manera considerable. ¿Por qué? Hay un castigo a la población y sobre todo a la población más pobre del país, a la más vulnerable del país, aunque todos están castigados. Pero hay una hazaña particular con la gente más pobre y más desposeída para generar terror y es una suerte de venganza. Y la venganza es por una razón, no es que la gente sea culpable, pero es por una razón y es que el chavismo fue derrotado en todos los estados de Venezuela. El chavismo creó centros electorales llamados Hugo Chávez y perdió en la mayoría. El chavismo creó centros electorales en las bases de misiones socialistas y perdió en la mayoría. Y esto es una suerte de represalia contra la población. Por eso es que hubo detenciones masivas, indiscriminadas, arrancaron gente de su casa. Es una suerte de generar pánico en la población y eso además alimenta todo lo que se venía diciendo desde antes. Se perseguía a la gente por razones políticas y ese patrón que se dice de Venezuela, que es opositores o percibidos como tales, ahora también se mantiene. Y por eso es que se deshumaniza a la población y se dice, bueno, no, es que son terroristas, es que son personas menos humanas que el resto y por lo tanto no merecen derechos humanos. Esa lógica del chavismo es una etapa de metástasis, es una etapa brutal, pero que en paralelo está siendo respondida de una manera que es muy curiosa. La gente
ha hecho silencio, ha aguantado y está esperando el mejor momento para actuar, para librarse de eso, para que haya un cambio. Algo que explica la situación de Venezuela es que se quería tumbar el muro de Berlín y el 28 de julio se resquebrajó, se le dio mandarria, pero no se ha terminado de caer. Entonces sí, lo que hay que hacer es que se desmigaje y la gente está trabajando para eso. Luis Carlos, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un abrazo gigante, César Miguel. El periodista Luis Carlos Díaz, activista de derechos humanos desde la Corte Penal Internacional en La Haya. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, primero que nada, impactada con las palabras de Luis Carlos, extraordinarias como siempre en la descripción de lo que ha ocurrido esta semana en la Corte Penal Internacional. Voy con una noticia que recoge Swissinfo y viene de EFE, y es cómo se está utilizando el euro, además del dólar, en la economía venezolana. Leo la noticia escrita por Carlos Seijas Meneses. Pantalones en 40 euros, cosméticos a partir de 10 euros y una promoción de 2 camisetas por 20 ofrece una tienda de un país que no es europeo ni ha adoptado formalmente la divisa. Son los precios de un establecimiento en un centro comercial de Caracas, en Venezuela, una economía aparentemente ahora multimoneda. Si bien el dólar sigue siendo la moneda extranjera más usada en el país, luego de que la adoptara de manera no oficial durante la crisis hiperinflacionaria entre 2017 y 2021, el euro reemplaza a la divisa estadounidense en ese y otros comercios en el último trimestre, una medida a la que se suman más establecimientos cada día, cuando se han registrado desequilibrios en el mercado cambiario. ¿Qué tal? Hoy un dólar en el mercado libre cuesta 57.71 bolívares y en el oficial 48.32. Eso es con información del día de ayer. Ya. Pasa que uno aquí fuera ya perdió toda la referencia de lo que es o era el bolívar, ¿no? Así es. Con tantos celos que se le ha venido agregando. Así es. Gracias, Floralicia. Ayer conversábamos con el periodista español Ángel Expósito de la Linterna de COPE y nos dio un perfil bastante negativo del señor Álvaro Albacete, el nuevo embajador designado por Pedro Sánchez para la embajada en Caracas. Nos decía, son malas noticias para los venezolanos, pues coincide en el diagnóstico de Expósito Julio Borges, quien ha declarado que es una mala noticia para los ciudadanos de Venezuela. La posición del gobierno de España es absolutamente pragmática e interesada. Hay enormes vestigios de corrupción por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a conversar con Julio Borges. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Saludos a todos. Muchas gracias. ¿Quién es este señor Álvaro Albacete? Bueno, yo podría resumir su perfil, César, en la siguiente manera. No es un diplomático a quien le ha tocado asumir posiciones políticas, sino que es más bien un político partidista que está de alguna manera metido en la diplomacia, pero metido en la diplomacia sin ningún tipo de experiencia seria, sin ningún tipo de trayectoria. Y lo que prende las alarmas para muchos es el hecho de que él fue mano derecha de quien era el canciller de Zapatero y, digamos, en lo que es la opinión pública de España, lo que se concluye es que al final es una designación de Zapatero. Eso tiene unas consecuencias muy negativas para el país porque es de alguna manera institucionalizar lo que ha sido la penetración, el papel que ha jugado Zapatero, que es un papel completamente desligado de los intereses venezolanos, de la democracia, del cambio, de los derechos humanos, y está centrado en los negocios, en los intereses de algunos grupos españoles, y en un tema absolutamente falso, que es la parte ideológica. Entonces, más bien lo que esperamos ahora, sobre todo de todos los países europeos, ayer lo hablaba con el presidente Edmundo González, es la necesidad de que haya un reconocimiento entero de Europa para que ese reconocimiento antes del 10 de enero sea potente. Y en ese sentido España debería jugar el papel protagónico, porque es de alguna manera institucionalizar lo que ha sido la penetración, el papel que ha jugado Zapatero, que es un papel completamente desligado de los intereses venezolanos, de la democracia, del cambio, de los derechos humanos, y está centrado en los negocios, en los intereses de algunos grupos españoles, y en un tema absolutamente falso, que es la parte ideológica. Entonces, más bien lo que esperamos ahora, sobre todo de todos los países europeos, es que haya un reconocimiento entero de Europa para que ese reconocimiento ante el 10 de enero sea potente.
pero este nombramiento lo que nos hace ver es que la relación con Venezuela está cooptada, secuestrada, mediatizada por esos intereses fundamentalmente económicos, partidistas e ideológicos. No es política de Estado para nada, César. ¿Por qué procede así el señor Pedro Sánchez? Tú dices, la designación de Albacete es una designación de Zapatero. ¿Zapatero va por encima, impone su criterio ante Pedro Sánchez? No, yo no creo que haya ahí conflicto, yo creo que hay simplemente complicidad. Hay en este momento, para quienes nos sigan la opinión pública española, una cantidad enorme de investigaciones de casos relacionados con corrupción que tienen involucrado a gente del entorno de Pedro Sánchez, que es el presidente español, que tienen a Venezuela como epicentro, en el sentido de que hay contratos relacionados con venta de petróleo, hay contratos relacionados con intereses y lobby de españoles en Venezuela. Y hoy por hoy, y esto es importante tenerlo en cuenta, César, las dos empresas petroleras que son más importantes para Maduro son Chevron, norteamericana, pero también Repsol, que es española. Ahí hay un interés muy, muy importante, pero más allá de eso, que es visible, hay también una cantidad de subintereses o intereses no tan visibles, y allí Zapatero juega un papel fundamental, y estas personas que están involucradas, que son empresarios, entre comillas, o gente política alrededor de Pedro Sánchez, han tenido relaciones con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, y también con la empresa nuestra, que es PDVSA, y han tenido acceso a contratos relacionados con PDVSA. Bueno, Verbigracia, ahí está lo que, para muestra, basta el botón. Ahí está el caso del señor Raúl Morodo y su hijo, ¿no? Claro, pero fíjate que es muy interesante lo que dice, porque ese es un caso que podríamos llamar viejo, pero también de Zapatero. Morodo es el embajador de Zapatero en Venezuela. Este es un caso antiguo, pero los escándalos que te estoy mencionando son nuevos, en el sentido que quiero destacar que hay como una trama que va desde hace varios años, Zapatero presidente, pero hoy también Zapatero es presidente. Esa continuidad permanece de negocios, intereses, al final jugando con el hambre, el dolor y la destrucción de Venezuela. Albacete, ¿qué hará en Venezuela? Mira, yo creo que al final va a ser como una especie de mediador de negocios. Ya hemos visto la denuncia que hacía María Corina en el caso del embajador portugués, que es realmente vergonzosa. Entonces, lo que nosotros, la alarma que es válida en este espacio que me estás dando, César, la alarma que es válida es que Venezuela nunca podemos permitir que se convierta simplemente en una especie de patio donde Maduro ofrece que quien quiera venir a ordeñarlo o explotarlo venga, con tal de que se calle la boca con lo que está pasando a nivel de derechos humanos y democracia. Y esa es un poco la encrucijada que tenemos por delante, que no nos convirtamos en parte del paisaje, sino que consolidemos el cambio como merecemos, como lo hemos parido, como lo hemos sudado todos los venezolanos, y eso yo creo que es lo que nosotros vamos a lograr en este capítulo tan difícil que estamos viviendo. No tengo dudas de ello. Julio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Saludos a todos. Gracias. Julio Borges, desde España. Son las 10:01 de la mañana, acá Picúa, una pequeña pausa. Y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Por demás interesante, porque Australia acaba de aprobar una ley, la primera ley en el mundo, que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Australia ha aprobado la primera ley del mundo que prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, con multas muy elevadas que recaen no sobre los usuarios, sino sobre las plataformas. ¿Qué alcance puede tener una ley como esta? ¿Cuán beneficiosa o perjudicial puede ser? Eso es lo que vamos a conversar hoy. Vamos a contar con la licenciada Cristina Fortuny en Querétaro, México. Cristina es experta en el uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César. Buenos días, Samuel. Gracias por esta invitación. Y allá en Londres está el buen amigo Samuel Burke, experto en temas
de tecnología y redes sociales y presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Don César Miguel, el otro día un venezolano se encontró conmigo y me dijo que sintoniza tu programa cada día desde Londres, así que muy buenos días a ti y tu audiencia intercontinental. Muchas gracias. A ver, esta ley, ¿qué característica fundamental tiene? ¿Cómo hemos de recibirla? Vamos a comenzar con Cristina Fortuny. Bueno, César, yo creo que es complejo de analizar porque desde el punto de vista de los investigadores que estamos viendo este tema, lo que no sabemos muy bien es cómo van a implementar esta ley. Esa es la parte que no se le ha dicho a la gente, ¿no? Y creo que ellos no lo han explicado, por lo tanto no sabemos. Ahora, si vamos al pasado, aunque esta es la primera ley que se dice que es de redes sociales, sí han habido intentos en otros países y tristemente no han sido exitosos, ¿no? Porque la verdad es que es bien complejo el poder tecnológicamente ejecutarla, ¿no? Eso por una parte. Por otro, también tenemos el tema de que se asume que las redes sociales son malas o son peligrosas para todos los niños, ¿no? Y la realidad es que todavía eso está en proceso de investigación, pero lo que sí sabemos es que sí tienen muchas cosas buenas y además, que es otra parte que se complica en tema de estas leyes, es que se pueden llegar a infringir derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, como es el derecho al juego, el derecho a socializar y el derecho a informarse. Porque a veces pensamos que solo están subiendo videitos de bailecitos, pero la realidad es que cuando nosotros investigamos en qué están usando las plataformas, el aprendizaje es uno de los principales usos que salen. Entonces, eso es la complejidad que se está viendo con este tipo de medidas. Como te comentaba, en Corea del Sur se intentó una ley similar y bueno, los resultados no fueron buenos, no fueron lo que esperaban en términos y lo tuvieron que revertir 10 años después. Me gustaría oír tu opinión ahora, Samuel, por favor. Bueno, la diferencia con esta ley con respecto a las demás leyes que Cristina ha mencionado es el dinero, que son multas de millones de dólares, 32 millones de dólares, que bueno, no es nada para estas grandes tecnológicas, pero siempre reaccionan mejor frente al dinero o la falta de dinero en este caso que les causaría. Las estadísticas están muy claras. Y hay una anécdota que siempre comparto en CNN, en tu programa, varias veces. Steve Jobs, el de Apple, el famoso, en un libro sobre él, Walter Isaacson, el autor, está con él y le pregunta sobre el uso del iPad de sus hijos, los de Steve Jobs, y Steve Jobs contesta, yo no permito a mis hijos usar el iPad. Eso te cuenta todo. Si el cofundador de Apple te dice que no le permite a su hijo usar un iPad, te indica todo sobre el uso de la tecnología y que los que hacen esta tecnología, los dispositivos, las redes sociales, saben muy bien el daño que hace. Cristina, ¿por qué fracasó la ley llevada a cabo en Corea? Porque, bueno, hubo varios temas. Uno, los menores de edad se dieron cuenta que pues podían saltarse esas restricciones usando cuentas de mayores de edad o en ese entonces no era tan común, pero ahorita lo que se espera es que comiencen a utilizar VPNs en el cual no puedan identificar desde dónde se está utilizando el dispositivo y por lo tanto esas restricciones no apliquen. Y siempre, bueno, yo que trabajo mucho con adolescentes y algo es que son muy expertos, es que son buenos en saltarse eso. Y ahí viene el tema con lo que bien menciona Samuel de las multas, porque las empresas tecnológicas que ahorita estamos presionando muchísimo, por ejemplo, justamente en Londres, la doctora Sonia Livingstone de London School of Economics está haciendo un trabajo increíble en tratar de que estas empresas creen ambientes donde los niños y adolescentes se encuentren en entornos seguros. El tema con esta ley es que si, por ejemplo, mi hijo
se creó una cuenta de adulto y entró, entonces siempre van a encontrar la forma de ellos decir, ah, bueno, es que el problema no fui yo, el problema es que tú como papá no hiciste tu trabajo de garantizar de que tuviste esa cuenta. Entonces, yo soy más de la posición de la doctora Sonia Livingston, que más bien hay que seguir presionando es a que estas compañías creen entornos más seguros, ¿no? Y que nos compartan la información de que ellas manejan para que los investigadores realmente podamos trabajar y hacer estudios con la información que ellos, por ejemplo, la tienen muy guardada. Samuel, cuando Cristina nos dice, la idea sería que las plataformas puedan crear ambientes más seguros, ¿crees que con multas tan elevadas estas grandes empresas vayan en esa dirección o no les importa? Creo que sí, porque siempre cambian por cuestiones de dinero. Y lo que tenemos en esta ley, por ejemplo, se permite el uso de YouTube Kids, que es la versión de YouTube precisamente para niños. Entonces ya han ido planeando para este momento. Y con respecto a lo que dice Cristina, que es súper importante, que sabemos, porque algunas personas han filtrado, por ejemplo, investigaciones internas que tenemos, por ejemplo, por parte de Instagram. Un estudio interno reveló que 1 de cada 3 chicas, adolescentes, informó que la plataforma empeoró sus problemas de imagen corporal. Imagínate si supiéramos todo lo demás, los otros estudios. Entonces, desde mi punto de vista, ellos saben todo de nosotros. César Miguel, si vas a una tienda de Walgreens, por ejemplo, en Miami, y compras un chocolate, podría aparecer un anuncio en Facebook de ese chocolate porque conectan esa tarjeta que tienes de las tiendas para darte los puntos y todo eso. Se conectan con tu perfil en las redes sociales. Pueden saber todo de nosotros, nuestra edad, identificación, etc. Entonces, si realmente tienen ganas o si un país empuja como Australia a estas tecnológicas, tomar esas medidas, vamos a ver resultados. Son capaces de lo que quieran. ¿Qué ocurriría? ¿Por qué, o mejor dicho, por qué no terminan de ocurrir esos pasos determinantes para los ambientes más seguros y confiables, Cristina? Bueno, creo es un tema complejo y tenemos, como bien dice Samuel, son empresas sumamente poderosas, ¿no? Tan poderosas que podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se intentaron medidas, se fueron contra TikTok, pero esos argumentos podrían haber aplicado a las mismas empresas, pero que son americanas y entonces hay como un trato diferente, ¿no? Y eso creo que por detrás hay un lobby importante. Pero creo que eso, y luego creo que hay que ser cuidadosos porque cuando esas cosas llegan a juicios y el tema es que se manejan términos que no están validados por investigaciones, entonces siempre terminan ganando ellos, ¿no? Un tema clásico es cuando dicen, no, es que Instagram es peligroso. Entonces, eso es muy argumentable y se puede perder, ¿no? Es mejor manejarlo son entornos donde hay riesgos y hay este tipo de riesgos y tú no te estás ocupando de esos riesgos. Entonces, al final no se termina de avanzar porque, pues, estamos hablando de cantidades de dinero astronómicas, ¿no? Y entonces, pues al final los adultos siento que no terminamos de poner lo más importante, que es la protección de niñas y niños y adolescentes, y termina ganando pues intereses de otras índoles. Te oigo, Cristina, y pareciera que la batalla por el bien está perdida. No, mira, yo no lo creo porque depende a quién escuches. Yo la verdad, a mí me da mucha fe y esperanza el saber que existen este tipo de institutos e investigadores como Amy Orben, Sonia Livingston, Christopher Ferguson, que están apuntando es un camino más complejo y más difícil, que es todo este tema de tanto de la educación digital como de generar investigaciones un poquito más sólidas que sustenten este tipo de medidas. Y yo creo que, fíjate, que ellos hemos visto a lo largo de estos últimos 10 años cómo han presionado, e Instagram ya ha sacado pues opciones de seguridad, pues mucho, no es lo que necesitamos, pero ha sido un avance
El otro día en el tema de los videojuegos también Roblox ha tenido que hacer cambios importantes. Entonces no creo que esté perdido, creo que estamos como sociedad aprendiendo a vivir con esto tan complejo. Lo que hay que ser cuidadosos es que no tratar de resolver con medidas de los 80 los problemas del 2024, ¿no? Qué buena frase, qué buena frase. Es decir, solemos ser anacrónicos a la hora de poner los límites, ¿no? Ahora, ¿eres tan optimista como Cristina, Samuel? No, al contrario. Es interesante porque yo soy periodista de tecnología, así que debería ser al revés. Estas compañías, he pasado más de una década cubriéndolas como reportero, trabajo con algunas no estas compañías, otras tecnológicas. Hacen todo por el dinero. No digo que sean malas personas ni malas compañías, pero todo lo que hacen es por el dinero. Entonces la única forma de que cambien es por el dinero. Así que tiene que ser así, tiene que ser con estas medidas de Australia y tienen que ser medidas con mucho más dinero, multas de más dinero, porque todo lo que haces en una compañía de tecnología es fijarte en el número de la cantidad de personas que están viendo, usando, haciendo clic en tu contenido y estás tratando de aumentar ese número para que ganes más dinero, para que los accionistas estén contentos contigo. Es eso nada más. Entonces la única forma es poner esta presión sobre estas tecnológicas con estas leyes y el dinero. Si no, nos llaman usuarios, como usuarios de drogas. Se llama la heroína porque la heroína te hace sentir como héroe y cuando ves un like, y somos culpables de esto todos aquí, si cuando ves like o el corazoncito en Instagram, te hace sentir como héroe, como adicto de lo que sea. Has citado la anécdota de los hijos de Steve Jobs varias veces y me consta. ¿Qué pasó con los hijos de Steve Jobs? ¿Cómo hacían? ¿Cómo terminaron de crecer? ¿Sabes de eso? Sí, sabemos mucho porque hacen mucho en la política, por ejemplo, y mantienen un perfil no tan alto como sus papás. Entonces, pues, o como su papá, yo diría que alguien hizo algo bueno por ahí si saben mantener eso. Pero no solo es Steve Jobs. Conozco a tantos líderes, al igual que Steve Jobs, que dicen, no públicamente siempre como Steve Jobs hizo, pero dicen, yo no permito a mi hijo usar esta plataforma todo el tiempo, con límites muy estrictos, como menciona Cristina, pero no todos tenemos papás como Steve Jobs o papás presentes y tal como mencionó como los años 80, muchas veces los hijos son más capaces de manejar esta tecnología que los papás. Entonces, si ellos no saben manejar el teléfono, ¿qué se puede hacer para medir el uso de los hijos en las redes sociales? Tiene que venir por parte de las compañías. El tiempo se nos ha acabado. Te dejo entonces, Cristina, la palabra para concluir. Bueno, mira, yo creo que hay que esperar en qué se traduce esta ley para efectos reales de lo que son los niños, niñas y adolescentes, especialmente en su protección. Y bueno, en el camino no podemos quedarnos, como dice Samuel, con los brazos cruzados, sino que, pues bueno, todos quienes tenemos hijos y alumnos, pues hay que seguir desde nuestro punto de influencia, educándolos, protegiéndolos y seguir presionando para que estos espacios, y no nos da tiempo hoy, pero yo creo que no solo hay que hacerlos seguros para ellos, hay que hacerlos seguros para todos. Así es. Muchísimas gracias, Cristina, Samuel, por habernos acompañado en el programa de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Cristina Fortuny es experta en el uso de tecnología por parte de niños y adolescentes. Ella nos habló desde Querétaro, en México. Y Samuel es periodista, reportero de tecnología y redes sociales. Samuel Burke desde Londres. El reloj indica en este momento las 10:21. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo que el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum ha detenido a casi 350,000 migrantes desde el 1 de octubre. La cifra se da a conocer casi una semana después de la llamada entre
la presidenta mexicana y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a Ciudad de México. Allí está la periodista Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, César, gracias a ti. Pues estamos desde la Ciudad de México con este tema que ha venido a azotar el gobierno de Claudia Sheinbaum en estos primeros meses de administración. Tiene poco más de 2 meses y el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos ha azotado las aguas en materia migratoria. Y sí, el gobierno de Claudia Sheinbaum perfilando ya desde hace 2 meses el tema migratorio, pues comenzó con estas detenciones de migrantes, de tratar de que no lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos, tratar de detenerlos desde los estados fronterizos, pero con el sur de México, como Chiapas, como Tabasco, como Oaxaca. Y ha sido un trabajo grande, porque este trabajo se agudizó a raíz del triunfo de Donald Trump. El gobierno de Claudia Sheinbaum está preparando una estrategia en la que la línea principal, querido César, va a ser no aceptar migrantes de otros países. No aceptar migrantes de otros países, es decir, que ella va a buscar un acuerdo con Donald Trump. ¿Para qué? Para que todos los migrantes de otros países que no sean mexicanos sean enviados directamente a sus países. La señal o lo que ella está tratando de decir es que México no va a ser tercer país seguro para el retorno de migrantes. Sin embargo, pues eso lo están planteando, pero vamos a ver qué mecanismos utilizará Donald Trump para estos retornos masivos que pretende hacer. Estos 350,000 migrantes detenidos, ¿dónde están? ¿Han sido deportados? ¿Están en cárceles? ¿En sitios de reclusión? ¿Qué sabes de ellos? Trata el gobierno de Claudia Sheinbaum de retornarlos a su país de origen, de retornarlos, de detenerlos desde la frontera, sobre todo la frontera con Guatemala, pues para que no ingresen. Y si ingresan, pues desde Chiapas, desde Tabasco, desde Oaxaca, de esos estados, trata de regresarlos, o sea, de que no avancen. Entonces, la mayoría de estas detenciones pues se traducen en deportaciones, en regresarlos lo más pronto posible a su país de origen. Aunque bueno, te voy a decir que también el gobierno de México tiene una gran política de asilo. Entonces, muchos dicen, bueno, está bien, quiero pedir asilo en México, y comienzan a quedarse para este trámite y están en centros migratorios, muchos también están en centros migratorios. Verónica, con la misma, he leído esta mañana esta noticia que me viene del sur de México. Sacerdotes católicos, activistas y lugareños participaron ayer en una marcha simbólica en la zona fronteriza entre México y Guatemala para denunciar los abusos que sufren los migrantes en su trasiego hacia Estados Unidos. Caminaron a pie desde la Casa del Migrante Sin Frontera en Tecunumán, en el oeste de Guatemala, hasta cruzaron el río Suchiate y a llegar a Ciudad Hidalgo, ya en territorio mexicano. En Chiapas, los migrantes están a disposición de los cárteles porque libremente los roban, los extorsionan, los secuestran, los asesinan ante la vista de las autoridades. Esta manifestación católica iba contra quién directamente, contra el gobierno de la señora Sheinbaum. Efectivamente, es una exigencia al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Te digo, César, que este tema de la migración está a punto de estallarle en las manos a raíz del triunfo de Donald Trump y de estas amenazas de deportaciones masivas y estas amenazas de aranceles. Se está convirtiendo en una bola de nieve, y esa manifestación que se dio ayer en la frontera entre México y Chiapas fue para exigirle seguridad para los migrantes. Seguridad. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum presume una política de respeto a derechos humanos, pero no es así.
Los migrantes, los que logran atravesar por el río Suchiate, los que logran entrar por Chiapas, lo primero que se encuentran son o la extorsión de las autoridades migratorias o la criminalidad de los grupos delincuenciales, que los someten, que los secuestran, les quitan todo lo que tienen y además no solo eso, sino que se ponen en contacto con sus familias de donde se encuentran en otros países y los extorsionan. Les dicen, aquí tenemos a tu familiar, deposítanos tanto dinero para que lo podamos dejar en libertad. Una última pregunta, Verónica. De estos 350,000 migrantes detenidos, ¿conocemos las nacionalidades? Hombres, mujeres, niños, ¿qué sabemos? La cifra la dieron en términos generales las autoridades y la mayoría sin duda son mujeres con niños y también la mayoría de ellos pues quieren llegar a Estados Unidos, no quieren quedarse aquí en México. Ya. Verónica, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Te mando un fuerte abrazo, gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Verónica Méndez, desde Ciudad de México. Son las 10:30 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César Miguel, el Mercosur y la Unión Europea anunciaron finalmente este viernes en Montevideo que llegaron a un acuerdo para un tratado de libre comercio a pesar de la fuerte oposición de países como Francia e Italia. Cito, concluimos las negociaciones para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es el comienzo de una nueva historia, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien hizo una declaración a la prensa junto a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para anunciar el entendimiento después de 25 años de tratativas. Dijo al final, ahora espero discutirlo con los países europeos. Por otra parte, es importante señalar que empujados por Brasil, pero también por Alemania y España, estos dos bloques han apretado el acelerador para tratar de acordar el texto antes de la llegada de Donald Trump y su guerra arancelaria a la Casa Blanca en enero. Me refiero al bloque de Europa y al bloque de Latinoamérica. Ya. Interesante, porque temprano en la mañana había leído en las noticias el rechazo por parte de los agricultores europeos. Pero así es. Visto, ya se llegó a un acuerdo. Gracias, Floralicia. En la primera mitad del siglo XX, desde la Unión Soviética se lanzó la iniciativa de la Internacional Socialista. Era la unión de las izquierdas, la unión de los partidos comunistas en Europa, América Latina, en el mundo. Eso es primera mitad del siglo XX, principios del siglo XX. Pues bien, un siglo después, a principios del siglo XXI, el señor Javier Milei ha lanzado una idea parecida, pero de las derechas. Ha planteado que debe hacerse una suerte de internacional de las derechas en todo el mundo. Y esto lo ha planteado en la Conferencia de Acción Política Conservadora que ha organizado en Buenos Aires. A esta han asistido, por ejemplo, Santiago Abascal, del partido Vox de España, el gran aliado de Donald Trump, Steve Bannon. No solo él, sino la nuera de Donald Trump, Lara Trump. A ver, ¿a dónde apunta una alianza como esta? ¿Tendrá éxito? Vamos a consultar el tema, vamos a conversarlo con el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Al contrario, César Miguel, un placer estar con ustedes. ¿Cómo ves esta iniciativa de Javier Milei? Mira, César Miguel, hace mucho tiempo que yo diría que en círculos conservadores latinoamericanos ha habido un interés en de alguna manera contrarrestar lo que pues muchos conocen como el foro de Sao Paulo, como ahora digamos este movimiento grande digamos del socialismo del siglo XXI.
Y yo creo que en gran medida pues han habido algunos intentos, inclusive entre unos expresidentes, digamos el Club de Madrid, una organización llamada IDEA. Ha habido digamos, una especie de movimiento hacia consolidar un frente de derecha para contrarrestar los avances del socialismo del siglo XXI. Creo que ha sido de alguna manera efectivo en gran medida por la elección de algunos presidentes conservadores. Vimos, pues, por supuesto, la elección de Milei en la Argentina y, por supuesto, alguien que viene de la izquierda, pero que ahora es un presidente de derecha como Bukele. Y, por supuesto, se ven tendencias, particularmente en Brasil, no solo con Bolsonaro, pero se ven tendencias, por ejemplo, en elecciones municipales, en elecciones a la gobernación, donde la derecha electoralmente está avanzando. Quizás en Chile también está sucediendo algo similar. Entonces, hay digamos, una intencionalidad de crear una especie de movimiento internacional que trasciende América Latina. Por supuesto está está Meloni de Italia, está Víctor Orbán de Hungría y otros en Francia también, un gran movimiento de derecha en los Países Bajos. Entonces hay un sentimiento de que la derecha por fin ha logrado una legitimidad internacional para proyectarse electoralmente. Y eso es interesante porque han venido teniendo éxitos electorales, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esto? En la introducción hice referencia a la Internacional Socialista porque en ese momento, pues, cuando los comunistas veían que el capitalismo estaba a punto de morir, y así lo juraron cuando la crisis de la década de los años 20 en Estados Unidos, la idea era la gran alianza de la izquierda, en un momento donde izquierdas y derechas se entendían. Ahora, un siglo después, tenemos fenómenos como el siguiente. Mélenchon se ha unido a la señora Le Pen en París para acabar con el gobierno de Emmanuel Macron. Está presente en la cumbre de Buenos Aires, en la reunión de Buenos Aires, Santiago Abascal. Pero es que el partido de derecha es el Partido Popular, que no tiene presencia aquí. Entonces, cuando hablamos de derechas, ¿de cuáles derechas estamos hablando? Y sobre todo, ¿frente a cuáles izquierdas? Porque el presidente que acaba de ganar en el Uruguay, Orsi, es muy distinto, por ejemplo, de Gustavo Petro o de la señora Sheinbaum. Exacto, sí. No, yo creo, César Miguel, que es mucho más complicado que eso. Por ejemplo, podemos también señalar a Víctor Orbán. Víctor Orbán es un presidente de izquierda o de derecha, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, que piensan también que el mismo Putin es de izquierda o es de derecha, ¿no? Entonces hay una gran, no es esa definición ideológica del siglo XX que creo que la mayoría de nosotros entendíamos. Hoy hay un pragmatismo que gira en torno a algunas políticas públicas y gira obviamente en torno a una oposición cerrada, particularmente a movimientos, por ejemplo, como en América Latina, sobre todo, contra ese viejo populismo latinoamericano, el peronismo en la Argentina, lo que existe en Bolivia y, por supuesto, el chavismo en Venezuela. Pero no hay una claridad conceptual como, digamos, estábamos algo acostumbrados en el siglo XX. Pero, y también en términos de política pública, fíjate que no es lo mismo hablar de las opciones de política pública que propone Milei, aquellas que propone el mismísimo Donald Trump. Donald Trump es un proteccionista que se asemeja más al proteccionismo de la sustitución de importaciones latinoamericanas. Sí, parece de izquierda más bien.
Exacto, y Milei es un libertario, ¿no? Al menos en lo que ha venido haciendo hasta ahora, y por supuesto eso es lo que él dice que es su filosofía. Pero si uno hace un análisis de lo que piensa cada uno de los que ha estado en Buenos Aires estos días, no hay coherencia en cuanto a opciones de política pública tampoco. Para cerrar, me gustaría tu opinión, porque no deja de ser curioso que el señor Trump haya enviado a Steve Bannon y a su nuera, Lara Trump. ¿Qué lectura le haces a esa comitiva tan peculiar? Sí. Bueno, Steve Bannon, quizás lo más cercano a una ideología, no voy a decir la conservadora, sino una ideología de la derecha extrema de los Estados Unidos, él ha sido asesor de Víctor Orbán. Ha sido asesor de Jair Bolsonaro, participó activamente en la campaña de Bolsonaro. Ha estado ya muy en contacto con estos movimientos de la extrema derecha latinoamericana y la extrema derecha europea. O sea, él es, yo diría, pues el abanderado de eso. Y no nos olvidemos que acaba de salir de la cárcel, ¿no? Cumplió 6 meses de prisión por no presentarse ante el Congreso. Entonces, en ese sentido, creo que hay una, no sé si será una recompensa por haber dedicado 6 meses de su vida a la cárcel, ¿no? Pagando una penalidad por su postura, pero creo que algo de eso debe haber. En el caso de Lara Trump es más interesante, porque ella fue la mayor figura dentro de la recaudación por el Partido Republicano. Ella estuvo en el Comité Nacional del Partido Republicano y le fue muy bien. Y ahora inclusive se habla de Lara Trump como uno de los posibles candidatos para reemplazar a Ron DeSantis. En el caso de que Ron DeSantis, Marco Rubio, en el caso de que Ron DeSantis la nombre, ¿no? como candidata al Senado. Podría llegar al Senado, una figura muy importante en ese sentido. Manera que yo creo que son 2 figuras prominentes, pero por diferentes motivos. Una, obviamente, por el nombre y por el rol que ha jugado y el rol que puede jugar políticamente. Y yo creo que Bannon, pues Bannon será Bannon, ¿no? A Bannon está muy, es como una especie de Rasputín norteamericano. Vaya comparación. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario. Claro que sí, como siempre, un saludo cordial. Bueno, el profesor Eduardo Gamarra, del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. 10:42, una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 10:45. Esta noche, a las 7 de la noche, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua. Ese juego de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional lo podrás ver por TVV Network. Y al finalizar el juego tendrás la última con Carla Angola, luego en Conexión con este servidor y después Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Todo esto por TVV Network. La BBC ha decidido que la venezolana Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, está en la lista exclusiva, muy exclusiva, de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Este reconocimiento, según la BBC, destaca su incansable dedicación y compromiso en la defensa de los derechos humanos en su país, Venezuela, enfocándose especialmente en la salud infantil y el apoyo a mujeres cuidadoras. La abogada Catherine Martínez fundó Prepara Familia en 2008 con la misión de ofrecer apoyo integral a infantes y adolescentes en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos en Caracas. Bajo su liderazgo, la organización ha proporcionado recursos vitales como medicamentos, alimentos, ropa y asistencia psicológica, impactando positivamente a miles de familias en situaciones de vulnerabilidad.
y es para mí un placer inmenso y todo un honor, pues, felicitar directamente a Catherine Martínez. Catherine, enhorabuena, merecidísimo este reconocimiento. Bueno, gracias, César Miguel. Sí, realmente es un compromiso para todo el trabajo que estamos haciendo y lo que nos falta, porque hay muchas cosas que hacer en Venezuela. Y bueno, también una oportunidad para visibilizar todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? Que es muy grave. Que es muy grave. Y es curioso que te reconozcan, te incluya entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, en un momento en que en Venezuela se cocina esta ofensiva muy fuerte contra las ONGs, precisamente, con la ley contra las ONG y todos los discursos que ha llevado adelante el régimen, especialmente el señor Cabello. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves tú esa situación, Catherine? Sí, hay un cierre realmente, entre comillas, vamos a decir así, del espacio cívico, aunque nosotros seguimos trabajando, todas las organizaciones, las que seguimos en el país, pero bueno, cada día hay más restricciones. Ahora tenemos esta nueva ley que ya había sido aprobada en la Asamblea Nacional, pero que fue publicada, por cierto, el mismo día que salió la lista famosa de la BBC. Pero realmente es muy preocupante porque, oye, cada día vemos que todo lo que es el espacio cívico, que es el donde todas las organizaciones, las asociaciones civiles en Venezuela nos movemos, que en estos momentos, bueno, estemos viviendo esta situación tan delicada, es preocupante, ¿no? Y de verdad que, bueno, seguimos adelante como siempre las organizaciones, porque las asociaciones civiles son muchísimas, desde una escuela, un grupo de gente fanáticos del béisbol que se unen, hasta organizaciones de derechos humanos, todo tipo de organizaciones que está formando parte de este tejido social, por supuesto se ve y se revisa y dice qué es lo que vamos a hacer ahora, qué va a ocurrir con estas que ya no son amenazas, ya tenemos la ley, y hay otras leyes, un paquete importante de leyes que de alguna manera restringen el trabajo que hacemos. Puntualmente, ¿qué te preocupa, Catherine? Mira, dices tú del espacio cívico, de la restricción. Sí, de lo que pueda venir con la ley, porque dices, es muy preocupante. Sí, pero, porque puntualmente, bueno, que realmente nosotros no podamos continuar haciendo nuestro trabajo, tanto nosotros como las organizaciones. Es lo fundamental, pues que nosotros todos de alguna manera estamos desarrollando en todo el país, cada organización, los maracuchos, la gente de los Andes, todo el mundo está trabajando y está formando su tejido, trabajando con su gente, con su población, atendiéndola, no solo en la parte humanitaria, sino también en materia de derechos humanos. Y todas estas restricciones, bueno, han hecho que muchas personas han tenido que abandonar el país, tenemos todavía personas detenidas, defensoras, hay demasiados inconvenientes. A mí realmente, personalmente, una de lo que más me preocupa es la situación que vive realmente las mujeres, las familias de vulnerabilidad en el sector salud, que veo que no mejora nunca, sino más bien se agrava. Entonces, creo que si las organizaciones que no somos el Estado, pero que estamos haciendo nuestro pedacitico, pues allí, de servicio, si no estamos nosotros, nuestra Fe y Alegría, las escuelas, las universidades, que son asociaciones civiles también, bueno, ¿qué pasará en Venezuela? Entonces es importante que el Estado revise toda esta legislación que ha ido publicando y que realmente es un paquete de leyes que sorprendentemente, pues, no sorprendente, pero sí que de alguna manera nos han ido limitando. ¿Qué pasaría en el JM de los Ríos sin Prepara Familia? No, bueno, nosotros hemos ido creciendo, ¿sabes? No solamente estamos en JM, es una buena noticia que hemos crecido, que ahora estamos en otras unidades pediátricas de hospitales públicos. Pero, mira, yo creo que no es tampoco somos tan importantes. Las organizaciones hacemos nuestro pedacito y lo que queremos es que nos dejen trabajar, pues, que podamos hacer lo que cada quien hace. Y igual en el tema de derechos humanos es fundamental que podamos hacer nuestro trabajo, que podamos documentar, que podamos hacer lo que siempre hacemos. Entonces, lo que queremos es que la libertad para poder cumplir con nuestros mandatos, dependiendo de la organización, sea respetado, ¿no? Y que además todas estas restricciones a la larga lo que hacen es, trae muchas consecuencias, es un impacto fuerte para la gente con la que trabajamos.
Y lo que queremos es que la gente reciba lo que está recibiendo, acompañamiento, asistencia, son cosas pequeñas, pero que con cariño las hemos ido desarrollando en el tiempo, ¿no? Catherine, muchas gracias por atendernos y de nuevo felicitaciones porque es un reconocimiento más que merecido. Muchas gracias, César Miguel. Saludos. Saludos. Catherine Martínez, la directora de la ONG Prepara Familia desde Caracas. Anota este número, por favor, 786-460-3435. 786-460-3435. Ese es el teléfono de Entérate Insurance. Entérate Insurance es esta organización. Tengo a Lorena. Maravilloso. Estoy hablando. Lorena, muy buenos días. Lorena Suso de Entérate Insurance. Lorena, buenos días. Lorena. Lorena. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Lorena por aquí. Muy bien, te estaba ya dando el número de teléfono que tú con tanta gentileza nos das, el 786-460-3435. Hoy estamos a 6 de diciembre, faltan apenas 11 días, ¿no? Así mismito, se nos acaba el tiempo, querido César, y todavía muchas personas no nos han llamado para renovar su seguro y como decías, el tiempo termina el 15 de diciembre. Ya no tendremos otra oportunidad para que comencemos enero asegurados, protegidos y tranquilos y por eso es tan importante que nos llames a Entérate. Estamos en jornada continua de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos todo el día trabajando para todos los oyentes, así que esperamos que nos llamen al 786-460-3435. 786-460-3435. ¿Qué tipo de seguro es el que puedo conseguir a través de Entérate Insurance? Un seguro que te da una cobertura completa de medicinas, hospitales, especialistas, emergencias. Un seguro que te cubre absolutamente todo. 786-460-3435. 786-460-3435. Y solo hasta el 15 de diciembre, Lorena. Y solamente, querido César, hasta el 15 de diciembre. ¿Y qué pasa? Hablemos de qué pasa si no lo hago. Bueno, que comenzarás el año sin una protección. Y tú sabes que en este país no podemos estar sin una cobertura médica. Tenemos que estar asegurados. Tenemos que estar protegidos y no podemos hacerlo después del 15 de diciembre. Alguien dice, no, yo no voy a llamar porque ya yo tengo una condición preexistente y no me van a asegurar. ¿Qué le dices, Lorena? A todas las personas que en este momento tengan una condición preexistente, una enfermedad, tu seguro de salud te cubre toda preexistencia y toda enfermedad. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos 786-460-3435. El proceso es facilísimo y súper rápido y nuestros agentes están licenciados, son expertos en asesorarte para que tu seguro cubra todas tus necesidades. 786-460-3435. ¿Van a trabajar todos los días, Lorena? Todos los días estamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche. 786-460-3435. Lorena, muchas gracias por atendernos. Querido César, muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos y gracias a ti por el apoyo que nos has dado en esta campaña educativa para que todos tengamos un seguro de salud. Gracias a ti, Lorena. Lorena Suso, de Entérate Insurance. 786-460-3435. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.